Queridos amigos, estudiar la Biblia es una experiencia extraordinaria y les doy la bienvenida a este estudio de la palabra del Señor, en el cual quiero que sus vidas sean edificadas sobre un tema que es trascendental en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios: la identidad y los ministerios del Espíritu Santo. Estamos viendo sobre este tema que tiene que ver mucho con la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a comenzar a desarrollar el tema, la personalidad del Espíritu Santo. Soy el pastor Manuel Puerto y te doy la más cordial bienvenida. Disfrute este tiempo conmigo, aprendamos juntos de la palabra de Dios y pidamos esa luz del Espíritu Santo para que aclare nuestra mente y corazón, de tal forma que podamos entender este ministerio tan grande que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar, estamos viendo sobre la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Como tú puedes ver, significa que el Espíritu Santo es una persona en toda la extensión y el sentido que tiene esta palabra. Algunos dudan de la personalidad del Espíritu Santo porque, lógicamente, el Espíritu Santo no tiene cuerpo como nosotros tenemos, pero eso no lo limita para dejar de ser una persona. Y ahora vamos a ver, dentro de este tema de la personalidad del Espíritu Santo, en primer lugar, al Espíritu Santo se le asignan cosas propias o se le dan asignaciones que son propias de una persona. Al Espíritu Santo se le dan asignaciones que son propias de una persona. Y claro, como ya lo hemos dicho, nuestra base para el estudio es la palabra de Dios. ¿Qué asignaciones se le dan al Espíritu Santo? Bueno, por ejemplo, al Espíritu Santo el Señor Jesucristo le llamó el Consolador. Y para eso quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 14, versículo número 16. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la última cena con sus discípulos, le dijo, ahí sentado con ellos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si ustedes pueden ver, el Señor Jesucristo dijo aquí en Juan capítulo 14, verso número 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar en las palabras del Señor Jesucristo. En primer lugar, el Señor dijo, os daré otro. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra que usó el Señor Jesucristo es la palabra alos. La palabra alos se traduce al español como otro, pero tiene una particularidad muy importante. Quiere decir otro igual a mí, otro semejante a mí, otro exactamente igual como yo. Y la palabra consolador es otra palabra que es interesante en el Nuevo Testamento. La palabra es paracleto. Literalmente es del verbo parakaleo. Esta palabra es una palabra compuesta por dos palabras en el griego, la palabra para y la palabra kaleo. Y literalmente significa llamar a alguien para que esté conmigo. Llamar a alguien para que me apoye, para que me ayude. De esta forma entonces, el Señor Jesucristo
dijo que el Espíritu Santo, en primer lugar, era otro igual a él, con sus mismas características de persona. Y no solamente esto, sino que también lo llamó Consolador. Pregunto, ¿alguien puede darnos consuelo que no sea una persona? ¿Puede consolarnos alguien fuera de una persona? Es interesante que Jesucristo dijo en Juan 15:26, te voy a leer esta parte de la Biblia, pero cuando venga el Consolador, el Señor dijo, yo les enviaré ese otro Consolador. Y cuando venga ese Consolador, el Señor por segunda ocasión llama al Espíritu Santo el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y el Señor aclara puntualmente que ese Consolador es el Espíritu de verdad. En el libro de Juan 14:7, mire cómo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Por tanto, la primera asignación que se le hace al Espíritu Santo como persona es que Él es el Consolador. Pero tenemos otra asignación, una segunda asignación que nos describe al Espíritu Santo como una persona. Se le llama, ustedes pueden ver, el Espíritu de verdad. Ahí mismo, en Juan capítulo 14, versículo 17, Jesucristo dice, el Espíritu de verdad. Y en el libro de Juan 15:26, Jesucristo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Cuando el Señor Jesucristo menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, también está haciendo una referencia a Él mismo como la verdad, como la esencia de la verdad. Cuando el Espíritu Santo comparte su presencia en nosotros, Él nos lleva a toda verdad. Él es la verdad. Y Él por eso se le llama el Espíritu de verdad, porque siempre dice la verdad. De ahí que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que una persona es aquella que habla la verdad. Al hablar siempre dice la verdad. Pero tenemos otra asignación que se le hace al Espíritu Santo y es el Espíritu de su Hijo. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 6 se menciona claramente al Espíritu Santo como al Espíritu de su Hijo. Ahí tenemos en la Escritura, en la palabra del Señor, y yo les leo textualmente que dice, y por cuanto sois hijos, cada uno de los hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De una forma clara, dice el texto bíblico que porque nosotros somos los hijos de Dios, y eso lo podemos corroborar ahí en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en el momento que nosotros nos encontramos con Cristo, que le recibimos como Salvador, Dios envía a nosotros, a nuestros corazones. Mire cómo dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En otras palabras, ¿quién fue el que vino a nuestro corazón en el momento en que nosotros recibimos a Cristo? Dice en el libro de 1 Corintios 12:13 que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero aquí se le llama el Espíritu de su Hijo. ¿Qué implica esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos
el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, viviendo en nuestros corazones. Y Cristo era una persona, por tanto el Espíritu Santo es una persona también. Pero además de esto, también al Espíritu Santo se le asigna otra característica. ¿Cuál es? El Espíritu del Señor. Y hay un pasaje de la Escritura que a mí me gusta mucho porque es un pasaje maravilloso. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice que el Señor Jesucristo llegó a Nazaret donde se había criado, fue a la sinagoga y comenzó a leer en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué leyó? Una cita textual dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor. Y allá en el libro de Isaías, es Isaías el que está dando esta profecía. Y aquí el Señor se refiere a Dios, pero luego también se refiere al Señor Jesucristo, haciendo una identidad plena y clara entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido. Y el único que puede ungir es el Espíritu Santo. ¿Y cuándo nos unge? Cuando entra a nosotros. Por tanto, aquí se le llama el Espíritu del Señor. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué interesante que al Espíritu Santo también se le asigne el nombre de el Espíritu del Señor. Si el Señor Jesucristo es una persona, por tanto el Espíritu Santo también es una persona. Y hablando de esto, la otra asignación que se le da al Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, la palabra del Señor es clara. Mire cómo dice, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo se le llama aquí al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Con una relación íntima entre Dios Padre y el Espíritu Santo. Y mira cómo dice la otra parte: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cómo se le puede identificar aquí al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y también el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona. Dios es persona, Cristo es persona y el Espíritu Santo también es una persona. De hecho, cuando Dios hizo al hombre allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dijo: hagamos al hombre, Génesis 1:26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es la imagen o la semejanza que nosotros tenemos de Dios? Pues una de estas características es en términos de personalidad. Dios es persona y nos hizo a nosotros personas. El Espíritu Santo es persona y Él vive en nosotros como persona que es. Por tanto, por eso se le llama el Espíritu de Cristo, por eso se le llama el Espíritu de Dios, por eso se le llama el Espíritu Santo también. Nosotros tenemos que entender esta realidad. La palabra de Dios dice que el Espíritu también se le denomina el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta cualidad de santo identifica al Espíritu con Dios. Por tanto, el Espíritu es santo y es una persona. Es una persona que mora y vive en cada uno de nosotros.
Estamos estudiando sobre la personalidad del Espíritu Santo y como puedes ver, al Espíritu Santo se le dan asignaciones propias de una persona. Continúe con nosotros y seguiremos aprendiendo sobre este tema fascinante. Que Dios te bendiga.